Hola, bueno, pues ya estamos de regreso. Pasó bastante tiempo desde la última vez que nos vimos, que Miguel me hizo favor de invitarme y que nosotros les pedimos que nos escribieran algunas cosas que les parecieran interesantes, sobre las que tuvieran dudas, etcétera. Y queremos agradecer porque sí nos llegaron cosas y sí hemos tenido algunas dudas y algunas consultas que nos parecieron muy interesantes y sobre las cuales, bueno, pues es por eso que nos ha llevado algún tiempo, porque hemos tratado de sacar algunos temas en específico sobre los que podamos hablar acá en estas cápsulas. Trataremos de que sean cápsulas cortas, de que puedan resolver dudas lo más concretas posibles y sobre todo que sea un espacio en el que ustedes puedan sincerarse y poder poner algunas cosas que les causan algún tipo de angustia y en las que nosotros podamos ayudarles. Entonces, bueno, el tema que decidimos para iniciar y para hacer la primera cápsula tiene que ver con cómo elegir a dónde asistir, a dónde ir a terapia, qué hacer cuando ya he decidido que necesito ayuda, cuando me he dado cuenta que necesito que alguien me escuche sobre algún tema en particular del que no puedo hablar con todo el mundo, ¿no? Y pensando en esta idea, yo notaba que me costaba un poco de trabajo decir, bueno, estos 5 tips sirven para elegir un terapeuta. Y es que lo entendí o me cayó un poco el 20 cuando me di cuenta que nuestro trabajo justo no es hablar, es escuchar. Por tanto, la ética y la responsabilidad está del lado del clínico, no del paciente. Es decir, el paciente no tiene por qué saber, no tiene ninguna obligación de saber exactamente qué tipo de terapia o qué tipo de técnica de intervención es la que le conviene o la que va a usar, ¿no? En esto hay miles o cientos, por lo menos, de técnicas de intervención, ¿no? Se cuentan más o menos entre 100 y 120, ¿no? De diferentes formas, de diferentes corrientes, de diferentes teorías. Luego entonces la ética, insisto, cae sobre el clínico, es decir, la responsabilidad que tiene un terapeuta, psicoanalista que recibe a un paciente en su consulta. Tenemos que empezar por entender que cuando un paciente cruza la puerta, cuando un paciente hace la llamada, se encuentra en una situación vulnerable, se encuentra en una posición en la que sabe que lo que está transitando le está causando un dolor y una angustia que ya no se quitó con paracetamol, ¿no? Que tiene algo más por hablar. Entonces, me parece que podríamos hablar de cosas primordiales que se deben de tomar en cuenta cuando tú asistes a una consulta. Y la primera es que si cuando tú llegas te ponen una serie de tareas, ¿no? Tienes que leer este libro, tienes que asistir a tal cosa, entonces ya no te está escuchando, te está dando instrucciones, ¿no? Por ende, no están viendo tu singularidad, no están poniendo tu problema en un lugar específico tuyo, ¿no? Y eso es una cosa que evaluar, ¿no? Que ver en esta conexión que tienes en la primera cita con un terapeuta, ¿no? La segunda es cuando te dan un diagnóstico, ¿no? Es decir, esta depresión que tú traes, me parece que tú eres neurodivergente. Bueno, esperemos, ¿no? Porque de entrada nosotros no atendemos diagnósticos, atendemos personas, atendemos sujetos que tienen temas particulares y que son movidos por significantes particulares, no por significantes generales. Justo de lo que se trata es de no meter a todos en una bolsa de diagnóstico o de problema, porque entonces, ¿qué es lo que vamos a atender? Es de ahí lo riesgoso del autodiagnóstico, es de ahí lo riesgoso de que todos nos vayamos a consultarlo en fuentes que no tienen forzosamente la información necesaria para establecer un contacto. Estamos hablando de ti, estamos hablando de una persona, ¿no? De un sujeto, ¿no? Y sujeto viene de estar sujeto a cierta
a ciertas características, a cierto entorno, a cierta, se me ocurre en este momento, al significado del éxito, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es decir, no para todos el éxito es lo mismo. No podemos estar encuadrados en que tener mucho dinero o tener un gran coche es el éxito, ¿no? Para todos es una cosa diferente. Y esto aplica igual hacia los dos lados, porque el tercero de las ideas que me surgieron es que en este caso que nos mandaban, una parte de la nota decía: esta doctora con la que yo fui, cuando yo entré, yo vi en su pared los diplomas, el reconocimiento de la maestría, el reconocimiento de donde da clases, etc. Sin embargo, eso no es todo. Eso no es todo lo que juega cuando estás en este espacio, ¿no? Cuando tú vas a depositar y hablar de cosas que no hablas con nadie, cuando vas a hablar sobre tu dolor, sobre lo que a ti te significa. Si bien la parte fundamental para autorizarse, para estar de este lado y atender pacientes, tiene que ver con la formación, la supervisión y el estar en un proceso o haber estado en un proceso de análisis o terapéutico, una sola no lo es todo. Es decir, puedes tener mención honorífica, pero no tener esta sensibilidad y haber pasado por esta experiencia para escuchar a otra persona que está pasando por un problema, ¿no? Que está pasando por una angustia, y poder escucharla, no solo o no ponerte a darle recetas, porque eso no le sirve, ¿no? Porque eso en realidad lo único que puede hacer, y eso es lo más riesgoso, de no poder poner un freno, de no poder dar la vuelta y decir: no me acomodé con este terapeuta, no me siento cómodo con este terapeuta. Lo más riesgoso es que los pacientes se pueden quedar ahí y entonces ir asignando significantes donde no lo había, y eso es algo muy agresivo. Es decir, si algún clínico te dice que estás en depresión, pues tú como paciente confiarás en que él sabe lo que dice, pero si no lo hace con el rigor y con la ética necesaria, entonces te está asignando algo que a lo mejor no tienes, ¿no? Entonces, más allá de poder dar 10 puntos de cómo elegir un buen terapeuta, que es lo que a ti te conviene, lo primordial es reconocer que ese primer paso en el que tú estás empezando a buscar ayuda, en el que tú has decidido abrir el Google o abrir el directorio o preguntarle a un amigo una recomendación, ese primer paso ya es un gran esfuerzo. Ese ya en sí mismo es algo que merece dignidad en lo que estás haciendo, que merece un reconocimiento y un respeto que se lo tienes que dar también tú, ¿no? Por tanto, si cuando tú llegas con el clínico te lo hayan recomendado, tenga todas los reconocimientos y las medallas y demás, tú no estableces esa comodidad, esa transferencia, y ahí ahorita voy a tocar un punto importante, es válido que te des la vuelta, es válido que lo platiques con alguien, es válido que consultes más de uno en esas primeras sesiones, ¿no? Hay dos cosas que me llaman la atención, o que tenía yo por ahí también para anotar en ese aspecto. Primera, es cierto que en un espacio terapéutico, en un espacio analítico, donde vas a hablar de ese tipo de cosas, te encuentres con momentos incómodos, porque vas a cuestionarte, ¿no? Vas a poner algo de ti en juego sobre la mesa, y puede haber momentos incómodos, pero no es lo mismo a sentirte incómodo, ¿no? A que el espacio en sí mismo, la forma en la que te comunicas, implica incomodidad, ¿no? Y la segunda es que estos espacios no son obligatorios, no es un servicio donde tú llegues, pagues y por ende te tengan que atender, ¿no? Por eso hay muchos espacios donde hacemos entrevistas iniciales, ¿no? Donde tenemos 1 o 2 entrevistas, y ese es el objetivo de las entrevistas. Tanto el paciente tenga la oportunidad, tenga el derecho de ver cómo se siente en ese espacio, cómo se siente escuchado, etcétera, como nosotros también de este lado decidir éticamente si está en nuestras posibilidades abordar ese caso. Porque cuando
Se da ese paso cuando tú decides tanto recibir a ese paciente como tu paciente, y del otro lado decides agendar esas citas y hacer ese compromiso, se adquiere de los dos lados un compromiso. Y ese compromiso tiene que ver con poder sostener esa transferencia, con poder sostener esa angustia, con que es algo a lo que no solamente le vas a poder decir, ¿sabes qué? Ya no puedo y a partir de la próxima ya no vengas, ¿no? No, tú estás adquiriendo una responsabilidad también ahí. Entonces, me parece que esto puede dar mucho más luz que darte 5 pasos de cómo elegir a qué terapia ir. Sin embargo, si tienen dudas de los tipos de terapias, si tienen dudas de lo que les ha dicho alguno de sus psicólogos, terapeutas, analistas, etcétera, pues por favor pónganoslas por acá. Y una también muy importante, en esta pues, investigación, en este cachito que observé para poder dar respuesta a esto, veía muchas dudas sobre cómo poderle decir al terapeuta que no estás a gusto, ¿no? Y entonces resulta, por un lado, preocupante, ¿no? Por otro lado, natural, porque quiere decir que la transferencia está montada, pues, sin embargo, no de una manera tan óptima, pues, porque entonces estás viendo a ese terapeuta como un amo a veces que no te permite decirle que no. Habrá que pensar por qué. Y ese tipo de cosas son justamente esas cosas las que tú tienes que poder hablar en un espacio que es primordialmente tuyo. Y eso es lo primero que hay que entender. Pues muy bien, muchísimas gracias. Aquí termino la primera de las cápsulas. Espero que haya sido lo suficientemente concreta y dinámica y demás. Si no, también se aceptan sugerencias, así que por acá los esperamos en breve. Muchas gracias. Nos vemos.